Buen día. Vamos a presentar cáncer de mama de acuerdo a los protocolos del trabajo final de la materia de Patología Morfológica y Funcional número 4, a cargo de la doctora María del Rocío González Gutiérrez. El equipo que va a presentar está conformado por Tania Payán Serrano, Eric Tapia Hernández y Lucio Guzmán Castellanos. Iniciando con la epidemiología del cáncer de mama, debemos de recordar que este es el cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo, lo que lo vuelve un enemigo para la salud global. El 16% de los cánceres femeninos están conformados por el cáncer de mama y de este se presentan hasta 519,000 fallecimientos por año, según las estadísticas del año 2004 que presenta la OMS. De estos fallecimientos, el 69% se llevaron a cabo en países en desarrollo. La incidencia global del cáncer de mama es de 99.4 en cada 100,000 mujeres y la supervivencia de este varía desde el 40% en países en desarrollo hasta 80% en países de alto ingreso económico. En Estados Unidos se presentaron 182,000 casos nuevos cada año y representa el 26% de todos los cánceres entre las mujeres. De este cáncer se llevaron a cabo 40,000 muertes por año, volviéndolo la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Hay una estadística en Estados Unidos que se dice que a lo largo de la vida se tiene el 3.4% de riesgo de morir por carcinoma de mama. En México, de igual manera ocupa el primer lugar en incidencia en neoplasias malignas en las mujeres, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Cancerología, representando el 11.34% de todos los cánceres en las mujeres, con una estadística que aumenta el 1.5% cada año. El rango de edad más vulnerable en México es la población de los 40 a los 60 años de edad y tiene una mortalidad del 14.5%. Los principales factores de riesgo que nosotros tenemos para desarrollarlo es el sexo principalmente, ya que aunque suene lógico, solamente el 1% del carcinoma de mama se presenta en los varones. De ahí, la edad juega un papel importante donde vemos que el principal pico de incidencia es de los 75 a los 80 años de edad, con una edad de diagnóstico promedio de 61 años. Sin embargo, debemos de recordar que si nosotros encontramos carcinomas de mama menores en mujeres menores a 45 años debemos de hacer un screening, ya que es muy probable que este sea negativo para los receptores HER2. También la hiperplasia típica aumenta demasiado el riesgo de padecer carcinoma de mama. La edad de la menarca, donde se ha observado que cuando la menarca se presenta en una edad menor a 11 años, se eleva hasta el 20% del riesgo de padecer carcinoma de mama. La edad del primer parto, que juega un papel protector, donde si el primer parto a término se tiene antes de los 20 años, disminuye hasta a la mitad el riesgo de padecer carcinoma de mama, comparándolo con mujeres nulíparas mayores a 35 años. También antecedentes heredofamiliares con carcinoma de mama, principalmente si se tiene el antecedente de presentar un familiar masculino con carcinoma de mama o dos o más femeninos de primer grado. La raza también es un factor de riesgo, ya que como lo hemos observado, las mujeres blancas no hispanas tienen las más altas incidencias. Otro de los principales factores de riesgo es la exposición a estrógenos, donde principalmente consiste en el tratamiento de reemplazo hormonal, ya que este eleva hasta 1.7 veces el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Y otros son la exposición a la radiación, carcinoma contralateral, carcinoma de endometrio, obesidad posmenopáusica. Algunos de los factores protectores que se han observado, sin embargo, no han demostrado que verdaderamente representen una manera de evitar el carcinoma, es la lactancia, ya que entre más se lacte se disminuye el riesgo de presentarlo, el ejercicio y la dieta saludable y el consumo de cafeína. El cáncer de mama tiene su origen en las proliferaciones clonales celulares, que se desarrolla por múltiples aberraciones genéticas, exposiciones hormonales, susceptibilidad de genes inherentes. Se divide en tipos hereditario, mutaciones de línea germinal, en genes supresores de tumores, y esporádicos por factores ambientales y genéticos. La mutación de uno o varios genes causa
el 12% del cáncer de mama. El tener parientes de primer grado aumenta considerablemente el riesgo. Entre los principales genes afectados se encuentran el gen BRCA1 y el BRCA2. El BRCA1 se encuentra en el cromosoma 17, mientras que el BRCA2 se encuentra en el cromosoma 13. Ambos constituyen alrededor del 80 al 90% de los casos, no dejando de lado también el gen TP53, supresor tumoral, y el CHEK2. En esa tabla podemos ver los genes únicos más comunes relacionados con susceptibilidad hereditaria al cáncer de mama. Dentro de ellos, los anteriormente mencionados, el BRCA1, el BRCA2, el P53 y CHEK2, siendo el más frecuente el BRCA1, con mutaciones raras y que se encuentra inactivado en el 50% de algunos subtipos, mientras que el P53 es el gen mutado con más frecuencia en los cánceres de mama de tipo esporádicos. También podemos encontrar una relación con el gen BRCA1 en cuanto a otros cánceres asociados, como es el cáncer de ovario, el cáncer de mama masculina, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas y de trompa de falopio. El BRCA2 se relaciona con el cáncer de ovario, el cáncer de mama masculina, el cáncer de próstata, de páncreas, de estómago, melanoma, vesícula biliar, conducto biliar y faringe. El P53 se relaciona además con sarcoma, leucemia, tumores, carcinoma adrenocortical y otros, y el CHEK2 con el de próstata, tiroides, riñón y colon. El cáncer hereditario, como ya se mencionó, está dividido en hereditario y esporádico. En cuanto al hereditario, tenemos que es un cáncer pobremente diferenciado cuando tiene factores medulares con mutaciones en HER2 y cuando es receptor de estrógenos negativo. El BRCA2 tiende a ser pobremente diferenciado, pero receptor de estrógenos positivo. En cuanto al esporádico, encontramos como principal causa la exposición de hormonas, el sexo, la edad de la menarca, la menopausia, la historia de la reproducción, lactancia y estrógenos exógenos. Profundizando un poco más sobre la exposición de hormonas, esta lo que estimula es el crecimiento de la mama durante la pubertad, los ciclos menstruales y el embarazo, por lo que aumenta el número de células que pueden ser potencialmente malignas. La proliferación celular del epitelio mamario en cada ciclo menstrual conduce a la acumulación del daño del DNA. En esta etapa, el ciclo celular hace una pausa para corregir el daño. Las rondas repetidas pueden provocar acumulación de errores, lo cual aumenta el riesgo. Una vez que las células premalignas o malignas están presentes, las hormonas pueden estimular su crecimiento y el crecimiento de células estromales que ayudan al desarrollo del tumor. Las células madre residentes en el tejido mamario pueden ser las células de origen de todos los cánceres mamarios. Una vez que el proceso está iniciado debido a las distintas mutaciones, esta puede llevar a 3 vías genéticas principales de carcinogénesis. El gen del fosfoinositol fosfato 3-CA codifica la sinasa de fosfatoinositol 3, la cual es un componente importante en la vía de señalización de receptores del factor de crecimiento, como podemos ver en la imagen. Los HER2, gen que se encuentra en el cromosoma 17, los pacientes con mutaciones TP53 que tienen el síndrome de Li-Fraumeni está regulada por la vía de la tirosinasa. Las células epiteliales neoplásicas son dependientes de las interacciones con las células estromales. El estroma crea un microambiente que provoca el desarrollo y crecimiento del tumor. La angiogénesis y la inflamación asociada al tumor son comunes desde la etapa in situ. Continuando con la descripción patológica del carcinoma de mama,
Debemos de recordar que este surge de la unidad ducto lobulillar terminal y de acuerdo a su sitio de origen se puede subclasificar en ductal, lobulillar o una tercera clasificación que es el invasivo. A su vez, el carcinoma de mama ductal in situ puede subclasificarse en comedocarcinoma, distinto a comedocarcinoma, enfermedad de Payet y carcinoma microinvasivo. El carcinoma lobulillar puede ser in situ o invasivo, que entra en la tercera clasificación, donde además también encontramos el tubular, mucinoso, medular, papilar y metaplástico de acuerdo a su patrón histológico. Iniciando con la descripción del carcinoma ductal in situ, debemos de recordar que este es el 50% de los hallazgos en la mamografía debido a sus calcificaciones. En la descripción macroscópica del mismo podemos encontrar la tumoración en un color café pardo, de consistencia firme debido a la fibrosis y calcificaciones que éste forma. En la imagen podemos observar el tumor principal dentro de una línea rosada. También podemos encontrar zonas de necrosis que se observan con un material amarillento y pálido que se observa en la imagen rodeada por círculos verdes, además de presentar hemorragias en los carcinomas más grandes. Microscópicamente tenemos que iniciar la descripción del carcinoma ductal in situ con su clasificación de acuerdo a los criterios de Van Nuys, donde debemos de recordar que hay tres criterios. El primero, cuando el diámetro del tumor es menor a 15 milímetros y los márgenes son mayores a 10 milímetros y no presenta necrosis. En el estadio 2 o puntaje de Van Nuys número 2, el tumor va a tener un diámetro de 16 a 40 milímetros y márgenes de 1 a 9 milímetros con presencia de necrosis. Y en el tercer estadio, este va a tener un diámetro mayor a 41 milímetros, márgenes menores a 1 milímetro, necrosis y además atipia nuclear. Aquí encontramos el patrón comedónico o comedo del carcinoma ductal in situ, donde podemos observar las características principales, que es una zona de necrosis que puede presentar a su vez detritus calcificados, rodeada por células con atipia nuclear o células con mutaciones o con pleomorfismo de alto grado, y esto a su vez rodeado por fibrosis periductal. También podemos observar que estos tumores son altamente angiogénicos y pueden verse infiltrados por linfocitos. Aquí encontramos el patrón cribiforme del carcinoma ductal in situ, donde podemos observar las microcalcificaciones que éste forman, pero la principal característica es el patrón en molde de galletas que podemos observar en las fenestraciones. Las fenestraciones a su vez están separadas por tabiques celulares que se conocen como puentes de Roman y a su vez también van a presentar fibrosis. El tercer patrón es el patrón sólido, en donde los espacios intraductales van a ser llenados totalmente por las células neoplásicas, como podemos observar dentro del círculo negro, y también se asocia a una alta vascularidad o neovasos y a fibrosis periductal. Las células, si las podemos observar a mayor aumento, presentan núcleos vesiculares y son células grandes con presencia de nucleolo. En el patrón papilar podemos observar las características anteriores aunado a la aparición de dedos, de un patrón en dedos o papilas que tienen un verdadero eje fibrovascular que, como sabemos, es un capilar más fibrosis, como podemos observar donde se está señalando en el puntero. A su vez, este también va a tener fenestraciones separadas por estas papilas. Además tenemos el patrón micropapilar, en el cual va a haber también aparición de papilas, pero estas no van a tener un eje fibrovascular. Otra de las características es que va a haber zonas con epitelio simple no alterado y otras zonas con epitelio que va a estar alterado. Sin embargo, podemos observar que las características de las células basales van a ser siempre iguales a las características de incluso el borde de la papila. En esta imagen también podemos observar el patrón micropapilar, donde tenemos un corte sagital con la presencia de papilas o proyecciones en forma de dedo, además de que ya hay descamación de las células neoplásicas a la luz ductal. Continuando con el carcinoma lobulillar in situ,
Debemos de recordar que este no se asocia a calcificaciones y que hasta en un 40% puede presentarse de manera bilateral. El diagnóstico del carcinoma lobular in situ normalmente es incidental, ya que este no es una masa palpable. Otra de las características ya a nivel molecular es la pérdida de la E-caderina, que va a hacer que las células tengan un patrón que más adelante se va a mencionar. Macroscópicamente, el carcinoma lobular in situ va a ser de muy difícil diferenciación y no va a tener mucha variación a comparación del ductal, ya que lo que podemos observar solamente es la fibrosis aunada de una invasión de tejido adiposo. Microscópicamente podemos observar núcleos ovales normocromáticos con nucleolos prominentes, que podemos observar en la imagen de la derecha, e incluso podemos observar células en anillo de sello. En una panorámica podemos observar también fibrosis perilobular y una distribución redondeada de las células en un patrón de nidos sólidos, como podemos observar aquí. Continuando con el carcinoma invasivo, debemos de recordar que estas sí son masas palpables y que se va a denominar invasivo cuando ya infiltra tejidos contiguos o incluso a distancia. Hasta el 50% de estos carcinomas invasivos van a tener metástasis ganglionares, lo que va a lograr que haya sintomatología como la retracción de la piel o el pezón, linfedema o piel de naranja. En estas descripciones macroscópicas podemos observar masas firmes que tienen aspectos en estrella debido a sus bordes totalmente irregulares, como podemos ver el tumor que está delimitado por una línea negra en la imagen superior izquierda. De igual manera, la tumoración que inicia en donde se está señalando la imagen. Una tercera fotografía de la tumoración donde podemos observar este patrón estrellado con bordes irregulares. Aquí ya se puede observar también invasión al tejido adiposo y linfático. Y esto último nos va a lograr la obstrucción de los vasos linfáticos subcutáneos, causando con ello edema subcutáneo con aspecto de piel de naranja. En esta imagen podemos observar una mastectomía con el diagnóstico patológico de un carcinoma de mama invasivo, donde lo único que podemos observar es fibrosis. De igual manera, recalcamos los márgenes irregulares que presenta esta tumoración, el color totalmente blanco, además de que por el aspecto que va a tener arenoso, se le llama también aspecto similar al yeso. Como ya habíamos mencionado anteriormente, microscópicamente el carcinoma de mama invasivo se subclasifica en diferentes tipos de acuerdo a su patrón histológico, comenzando con el carcinoma invasivo sin tipo especial o en realidad carcinoma invasivo ductal. Podemos observar cómo este tiene tres estadios: bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. En el primer estadio o bien diferenciado, lo que podemos observar es un patrón tubular y cribiforme, donde observamos la presencia de fenestraciones que incluso se pueden asociar al patrón de molde de galleta. Sin embargo, la celularidad va a estar disminuida, ya que va a haber una amplia fibrosis periductal. En el moderadamente diferenciado ya podemos observar pleomorfismo celular, además de que el patrón se vuelve cada vez más sólido, donde va a aumentar la población celular. Podemos observar, por ejemplo, con las flechas señaladas, cómo este patrón tubular o en forma de pseudoglándula se empieza a solidificar cerrando los lúmenes de los ductos. Aquí una imagen más acercada con mayor aumento, donde vemos que ya no hay lúmenes, se empiezan a perder los lúmenes. De igual manera hay fibrosis, sin embargo esta ya no es abundante. Y en el patrón mal diferenciado vemos cómo la fibrosis se condensa, pero el patrón celular se vuelve todavía más sólido, dando una ausencia total de los lúmenes ductales. De igual manera podemos observar ya mayor pleomorfismo celular y la presencia de mitosis, ya que, como hemos aprendido a lo largo del curso, un carcinoma mal diferenciado tiene un rápido crecimiento. Continuando con el patrón lobulillar, podemos observar diferentes características. Las más significativas son la presencia de células pequeñas monomórficas en el estroma, que se pueden observar aquí.
Y lo más característico es una distribución de estas células en fila india debido a, como ya lo habíamos mencionado, la pérdida de la E-caderina. También podemos observar que el óvulo está intacto, es decir, en el lumen no va a tener absolutamente nada. Sin embargo, alrededor de él va a haber una distribución concéntrica de las células neoplásicas y esto con ayuda de la fibrosis perilobular. Aquí podemos observar un mayor aumento de las células donde observamos los núcleos que están vesiculares y son uniformes. En el patrón medular vamos a encontrar poca desmoplasia. Es un tumor bien circunscrito que forma láminas sólidas en forma de sinsitio, es decir, que se comunican entre ellas, formadas por células con núcleos grandes y vesiculosos. Aquí, en este carcinoma, también se pueden encontrar mitosis abundantes, infiltrado inflamatorio crónico, y una de sus principales características va a ser que el carcinoma va a estar rodeado por un margen compresivo, donde la celularidad neoplásica aunada a la fibrosis van a formar este margen. En el carcinoma de mama invasivo de tipo mucinoso, podemos al macroscópico observar un aspecto en gelatina gris de color pálido azul, consistencia más blanda, que podemos observar en esta imagen también cómo se ve la presencia de moco debido a los lagos de mucina en un comparativo entre el macroscópico y el microscópico. De igual manera, podemos observar que la celularidad neoplásica es mínima y se encuentra a manera de islotes que están flotando sobre los lagos de mucina. Y de igual manera, la característica que es común para todos los carcinomas de mama, que es la presencia de fibrosis periductal o perilobular. Y para terminar con las características microscópicas del carcinoma invasivo de mama, también debemos de conocer el patrón tubular, en el cual se tiene un patrón criboso donde las células se van a agrupar a manera de glándulas que van a estar delineadas o delimitadas por una sola capa de células monomórficas y alrededor de ella vamos a encontrar la clásica fibrosis periductal. Pasando ahora a las características clínicas de la enfermedad, comenzaremos con la historia natural. Como se observa en el cuadro, la historia natural del cáncer de mama comprende dos periodos, uno prepatogénico y uno patogénico. En el periodo prepatogénico se observarán los factores de riesgo que ya nos mencionaron con anterioridad, mientras que en el periodo patogénico observaremos dos periodos, uno subclínico, en donde observaremos los cambios histopatológicos, y uno clínico, en donde se observarán los signos y síntomas más característicos del cáncer de mama, para posteriormente pasar a una etapa de resolución o de función. En cuanto a los signos y síntomas más comunes del cáncer de mama, encontramos una alteración de la forma de la mama, una alteración del volumen de la mama, una retracción de la piel, inflamación de la piel, ulceración, alteración de la areola y o del pezón, secreción hemática espontánea y desviación o retracción del pezón, así como una piel de naranja. Pasando al diagnóstico, este tendrá tres fases, uno clínico, uno por imagen y uno de confirmación histopatológica. Para el diagnóstico clínico se puede utilizar la autoexploración. Generalmente los tumores localmente avanzados, 70% de estos se confirmarán con etapas clínicas al diagnóstico. Se observarán cambios cutáneos, edema, ulceración, afectación de ganglios supra o infraclaviculares homolaterales. Otro tipo de carcinoma que se puede detectar en el momento de la exploración, sin embargo ya avanzado, es el carcinoma inflamatorio, en donde se presentará induración difusa de la mama, eritema, edema, aumento de la temperatura local en más de un tercio de la mama, sin una tumoración franca palpable. Pasando al diagnóstico por imagen, este va a incluir tres procesos. Uno es la mastografía, otro es el ultrasonido y otro es la resonancia magnética. La mastografía es el mejor método de detección, ya que tiene una sensibilidad diagnóstica del 80 al 95%, aunque 10 a 15% de los tumores puede estar oculto, sobre todo en mujeres con mamas abundantes. El ultrasonido es una herramienta complementaria para diferenciar masas quísticas de sólidas, para caracterizar lesiones benignas y malignas, y como una guía para la realización de biopsias de lesiones no palpables. Y finalmente la resonancia magnética
se utiliza con gadolinio, tiene una sensibilidad diagnóstica del 94 a 100%, pero baja especificidad del 37 a 97% y valor predictivo positivo de 44 a 96%. Las indicaciones actuales de este tipo de estudio son el estudio de detección en mujeres con alto riesgo, como aquellas portadoras de mutaciones BCRA1 y 2, la búsqueda de tumores ocultos mamarios de presentación axilar, mujeres portadoras de implantes o prótesis mamarias, evaluación de la respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante y la evaluación complementaria para determinar multicentricidad y bilateralidad. Continuando con el diagnóstico, el fundamento del diagnóstico del cáncer de mama es la confirmación histológica del mismo. Para esto, se prefiere la realización de biopsias de mínima invasión con la obtención de material tisular que permite determinar factores pronósticos y predictivos de suma importancia en el manejo integral de las pacientes. El procedimiento de elección es la toma de biopsias con aguja de corte, tanto en lesiones palpables como en las no palpables. Esta forma diagnóstica se asocia con una exactitud del 98.5%. En lesiones no palpables, la biopsia debe ser realizada bajo la guía de algún método de imagen, como el ultrasonido, la mastografía o la resonancia. Las biopsias quirúrgicas, previo marcaje con arpón o radiocoloide, están indicadas cuando no es factible el diagnóstico mediante un procedimiento menos invasivo. En la actualidad, la biopsia por aspiración con aguja fina generalmente está reservada para la confirmación de metástasis en adenopatías locorregionales y tiene poca utilidad como método de diagnóstico en la lesión primaria. Pasando ahora a la clasificación, esta nos proporciona información respecto al pronóstico y orientación al tratamiento. Los estudios de imagen son una herramienta complementaria para evaluar el tamaño del tumor, la presencia de los ganglios y las metástasis. En las próximas 2 diapositivas observaremos la clasificación TNM, en donde observamos las características del tumor primario, la presencia de ganglios y la presencia o no de metástasis, así como la estratificación de los grados 0 al 4 por medio de la clasificación TNM. Comenzando con el estadio 0, existen 2 tipos de carcinoma de mama in situ, el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal es una afectación no invasiva en la que se encuentran células anormales en el revestimiento del conducto de la mama, mientras que el carcinoma lobulillar es una afección en la que se encuentran células anormales en los lobulillos de la mama. Pasando al estadio 1, en este estadio el tumor ya se formó. Este estadio se puede dividir en estadio 1A y 1B. En el estadio 1A, el tumor mide 2 centímetros o menos. El tumor aún no se ha diseminado fuera de la mama. En el estadio 1B se encuentran pequeños racimos de células de cáncer de mama mayores de 0.2 milímetros, pero no mayores de 2 milímetros, en los ganglios linfáticos y se presenta una de las siguientes situaciones. O no se encuentra tumor en la mama o el tumor mide 2 centímetros o menos. Pasando al estadio 2, este también se divide en 2A y 2B. En el estadio 2A no se encuentra tumor palpable o el tumor mide 2 centímetros o menos. El cáncer se encuentra en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos cerca del esternón. El tumor mide más de 2 centímetros, pero no más de 5. El cáncer no se diseminó a los ganglios linfáticos. Estas presentaciones pueden ser ambas del 2A. En el estadio 2B, el tumor tiene una de las siguientes características. O mide más de 2 centímetros, pero no más de 5 centímetros, se encuentran pequeños racimos de células de cáncer de mama en los ganglios linfáticos, mayores de 0.2 milímetros, pero no mayores de 2 milímetros, o mide más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros, y el tumor se diseminó a 1 o 3 ganglios linfáticos axilares o a los ganglios linfáticos cerca del esternón, o mide más de 5 centímetros, pero no se diseminó a ganglios linfáticos. En el estadio 3A, el tumor no se encuentra en la mama o el tumor puede ser de cualquier tamaño y se encuentra el tumor cerca de 4 a 9 ganglios linfáticos en la axila o en los ganglios linfáticos cerca del esternón. O el tumor puede medir más de 5 centímetros y se encuentran pequeños grupos de células cancerosas que miden más de 0.2 milímetros, pero no más de 2 milímetros en ganglios linfáticos. O el tumor mide más de 5 centímetros y se encuentra entre 1 a 3 ganglios linfáticos de la axila o en los ganglios linfáticos cerca del esternón.
Pasando al estadio 3B, el tumor puede tener cualquier tamaño y el cáncer se diseminó en la pared torácica o en la piel de la mama y se produjo inflamación o una úlcera. El cáncer también se pudo haber diseminado a no más de 9 ganglios linfáticos axilares o los ganglios linfáticos cerca del esternón. Pasando al estadio 3C, no se encuentra tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño. El cáncer se puede diseminar en la piel de la mama y causar inflamación o ulceración o se diseminó hasta la pared torácica. El cáncer también se diseminó a 10 o más ganglios linfáticos axilares o ganglios linfáticos por encima o debajo de la clavícula o ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos cerca del esternón. Finalmente, en el estadio 4, el cáncer se diseminó a otros órganos del cuerpo con mayor frecuencia a hueso, pulmón, hígado o cerebro. Profundizando un poco más en el estadio 4, 30% de las pacientes a 5 años presenta metástasis. Las principales son a cerebro, hígado, hueso y pulmón. Hueso y pulmón son los más comunes, 25% en hueso y puede ser de carácter osteolítico u osteoblástico, y 60-70% pulmón, en donde encontraremos linfangitis carcinomatosa, nódulos múltiples o solitarios, así como afectación pleural. Finalmente, la supervivencia a 5 años según el estadio es la siguiente: 0, 100% de supervivencia, estadio 1, 100%, estadio 2, 93%, estadio 3, 72% y estadio 4, 22%. Finalmente, el tratamiento. La decisión de este debe considerar el estadio del cáncer que presenta la paciente. Sin embargo, existen 3 ramas principales: la cirugía, el tratamiento adyuvante y el neoadyuvante. Comenzando con la cirugía, existen distintos tipos: la profiláctica, la total o parcial preservadora, la radical y la resección ganglionar. La mastectomía parcial, también conocida como tumorectomía o cuadrantectomía, tiene por objetivo la conservación de la mama. La mastectomía simple o total comprende la resección total de la mama incluyendo el pezón, pero no la extirpación de ganglios linfáticos. Es aquí cuando se puede optar por una mastectomía doble de manera preventiva. En la mastectomía total preservadora se realiza una incisión circundante a la areola y se remueve únicamente el complejo areola-pezón, lo que favorecería los resultados de la reconstrucción inmediata. Ahora bien, la mastectomía radical modificada incluye la resección de la totalidad del tejido y piel mamario, así como la disección de los niveles ganglionares 1 y 2. Finalmente, la resección del ganglio centinela se deja para los casos en donde la axila es clínicamente negativa. Las indicaciones para una mastectomía son contraindicación para recibir radioterapia, enfermedad multicéntrica y dificultad para obtener márgenes adecuados y resultado cosmético favorable después de un intento de cirugía conservadora. Por otra parte, el tratamiento adyuvante, este se va a dividir en quimioterapia, terapias biológicas, endocrinas y radioterapia. El objetivo de la quimioterapia es eliminar la enfermedad micrometastásica antes del desarrollo de clonas resistentes. Esta se lleva a cabo por medio de antraciclinas, ya que disminuye las recaídas en un 33% y la mortalidad de menores de 50 años en un 27%. A su vez, la adición de taxanos a la quimioterapia mejora la supervivencia libre de enfermedad. En cuanto a las terapias biológicas, el anticuerpo monoclonal de elección es el trastuzumab, ya que de 15 a 25% de los cánceres tendrán sobreexpresión del gen HER2-Neu. En la terapia endocrina se utiliza tamoxifen, inhibidores de la aromatasa y supresión ovárica, ya que en 50 a 70% de los pacientes los tumores de mama serán hormosensibles. Por último, la radioterapia está indicada en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía conservadora, reduce el riesgo de recurrencia local en aproximadamente 2/3 y aumenta la supervivencia global en 10%. Como último punto, el tratamiento neoadyuvante consiste en un tratamiento sistémico. Se recomienda un esquema basado en taxanos y antraciclenos durante 6 a 8 ciclos. Para finalizar, es importante considerar el seguimiento de las pacientes tras el tratamiento, por medio de una valoración clínica trimestral durante los primeros 2 años, semestral hasta los 5 años y posteriormente anual, con el fin de detectar recaídas locales, regionales o sistémicas, así como la presencia de un segundo tumor primario. Muchas gracias.